Hola, ¿qué tal amigos de Lucha Libre Femenil LLF? Estamos aquí con Starfire. Starfire, a pocos minutos de que brinques al cuadrilátero en una función que presenta aquí el señor Héctor Guzmán, ¿cómo te sientes y contra quién te mides esta noche? La verdad es que me siento muy contenta, lo repito y lo voy a repetir 1000 veces. Venir a luchar a la Arena López Mateo para mí es una satisfacción. Venir a esta arena lo hago con todo el gusto del mundo. La verdad es que mis contrincantes, creo que voy contra Reina Dorada, Bengalí, y la verdad desconozco quién sea la otra chica con la que me toque trabajar, pero me siento capaz con lo necesario para darles una buena arrastrada. Oye, Starfire, una gran lona recorrida la que ya tienes en el cuadrilátero. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienes arriba ya del ring? Gracias a Dios tengo 13 años dentro de este bonito deporte. Obviamente me he retirado porque pues soy madre, pero ya llevo 13 años. Exactamente, sabemos que venías luchando, tuviste que retirarte un poquito, pero ¿ya cuánto tiempo tienes ya embalado otra vez en las luchas? La verdad es que para mí era regresar y solo tratar de agarrar el ritmo y ir buscando poco a poco las oportunidades. Gracias a Dios me dio la oportunidad de pertenecer a la 3 veces estelar. Di las gracias por situaciones personales y ahora, bueno, se atravesó la pandemia también. Ahora como independiente quiero hacerme de un nombre que no necesite de una empresa para ser reconocida. Oye, Starfire, muchas veces en el terreno independiente se tienen más fechas, se puede ganar a lo mejor un poco más. Pertenecer a una empresa la verdad es bonito y es bueno porque tienes un soporte, tienes quien te respalde. Como independiente uno tiene que ir buscando tanto fechas, tiene que ir buscando plazas y es un poquito más difícil, pero también es bueno. Pero, por ejemplo, los promotores ya te conocen, saben de la calidad que tienes arriba del cuadrilátero y eso es garantía, ¿no? También de espectáculo para los shows que presentan ellos, ¿no? Pues sí, gracias a Dios es que ya tengo un tiempo pues recorrido que ha hecho que los promotores pues tengan la confianza o volteen a verme y que se me abran oportunidades en el ámbito independiente. ¿Qué logros has tenido dentro de la lucha libre? Cabelleras, máscaras, ¿qué has tenido durante estos 13 años? Bueno, he sido campeona porté el campeonato de la empresa de WWS, porté el campeonato de Stardom de Japón, el High Speed, el de alta velocidad, cabelleras, tengo una cabellera que gané a un exótico y la verdad máscaras no he obtenido. Perfecto, bueno pues algo más que tú nos quieras comentar. Pues que sigan la lucha libre femenil. La lucha libre femenil tiene mucho de qué hablar y tiene mucho talento. Que no nos pierdan de vista y que la verdad valoren mucho este bonito deporte. Te agradezco mucho tus palabras para la lucha libre femenil LLF. Gracias.